Hola, queridas amigas y amigos. Bienvenidos al programa de Eureka News en el canal de MP Geopolítica. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque la verdad es que el mundo está en llamas. Es increíble. En todos los lados hay, hay guerra. Guerras, golpes de Estado, ofensivas, preparaciones bélicas. Es increíble. Hoy nos vamos a centrar en el conflicto entre Israel, Irán y Palestina, que, bueno, Irán, con todos sus aliados proxies como Hezbollah, los grupos pro-iraníes que hay tanto en Irak como en Siria, incluso no directamente el gobierno sirio, pero sí no imponiéndole, no prohibiéndole que sobrevuele, por ejemplo, su territorio, las armas iraníes para atacar Israel, ¿no? Vamos a comenzar por Irán. Como todos sabréis, tras el asesinato por un ataque terrorista del ente sionista de Israel contra el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, Irán prometió venganza. Irán debe de hacer algo, indudablemente, porque no se puede permitir que otro país, sea el que sea, menos todavía Israel, su enemigo más cercano, cometa actos terroristas y asesine a un invitado en su propia capital. La pérdida de confianza por parte de sus aliados en Oriente Medio sería totalmente contraproducente para Irán, sería una auténtica ruina. Por lo tanto, Irán debe de hacer algo contra Israel. Pero ¿qué puede hacer Irán? Ya vimos el pasado mes de abril, eh, nos encontramos en el mismo dilema, ¿no? Y el gobierno iraní lo solucionó con un ataque poderoso, pero muy calculado para que los daños fueran lo más simbólicos posible, ¿no? Todos podremos recordar que Irán realizó un ataque, digamos, a cámara lenta, lanzando drones en masa, aún encima no los más modernos, los más avanzados, sino drones lentos, aún encima anunciándolo. Tardaron horas en llegar a Israel. Drones que por el camino fueron siendo ya derribados por parte de ellos por las fuerzas aéreas occidentales, capitaneadas por la angloesfera y las obedientes petromonarquías árabes, como los saudíes, los jordanos, que también intentaron derribar los drones y los misiles iraníes. La traca final llegó con unos misiles que impactaron en una base aérea israelí y causaron daños, pero no lo suficientemente importantes como para provocar una respuesta importante del gobierno de ocupación sionista contra Irán. Debemos de recordar que hay una escena que quedó así en la niebla de guerra, ¿no? Y comentó mucho el periodista Escobar, Pepe Escobar, de que tras el ataque iraní, pues surgió informaciones de que unos aviones, decían F-35 israelíes, intentaron disparar unos misiles desde el territorio de Irak contra Irán, pero que dicen que los rusos los habrían derribado. Bueno, la verdad es que eh, parece más una película de espías que la vida real, pero bueno, después de lo que estamos viendo y de lo que pasa en todo el mundo, pues ya empieza uno a tener que dudar y a creerse casi todo o no creerse casi nada. Entonces, dejo el dato, que sepáis que quizás sí respondió Israel en su momento a aquel ataque de Irán y falló en el ataque. Puede ser. No obstante, con este ataque iraní se restablecía el orden geopolítico, o eso parecía en el momento, porque los sionistas lo volvieron a romper con el asesinato de Haniyeh. Por lo tanto, Irán ya no le sirve un ataque semisimulado a cámara lenta. Tiene que hacer un ataque, pues, en toda regla, que se perciba como un ataque, pero también tampoco a él ni a nadie, solo a Israel, le interesa una guerra completa y directa. Por lo tanto, creo que quiere dar un golpe fuerte, pero con control, para que no se desmadre la situación, ¿no? ¿Cómo puede responder Irán? Irán prometió un ataque coordinado con todas las fuerzas pros y aliadas que tiene en Oriente Medio.
No es fácil realizar un ataque coordinado con tantas fuerzas y tan distintas, incluso lejanas unas de otros. Debemos de recordar que ya Irán tardó 2 semanas, creo que había tardado en preparar el ataque de abril, y lo único que tenía que coordinar eran sus propias fuerzas. Y se supone que ya tendría un plan casi definitivo preparado, porque ese es el trabajo de los estados mayores de los ejércitos, estar preparados para ejercer y emplear la fuerza en el momento que sea necesario, no tener que esperar a hacer planes, ¿no? Por lo tanto, ahora teniendo que coordinarse muchas milicias, además son milicias, no ejércitos profesionales, como las milicias proiraníes que hay en Irak y Siria. Son gente muy valiente que no duda en atacar bases norteamericanas si hace falta, pero claro, no es un ejército regular con sus sistemas de comunicación. No es fácil la coordinación. Quizás sea más fácil con Hezbollah, porque Hezbollah es una milicia, pero es una milicia que está altamente profesionalizada. Incluso fue capaz de derrotar al ejército israelí la última vez que intentó entrar en Líbano, ¿no? Es más, es un ejército muy poderoso. Tiene una gran cantidad de misiles. De momento está utilizando los pequeños misiles, ¿no? Apenas ha utilizado los misiles de alto rango y alta capacidad. Tiene gran poder de drones, pero es que además lo que tiene son muchos miles de tropas muy bien entrenadas, muy bien profesionales, que ya estuvieron en combate, con experiencia de combate. No es un ejército fácil de derrotar. Hezbollah es una parte muy fuerte del grupo de la resistencia que rodea a Irán. ¿Cómo puede ser el ataque? Posiblemente sea un ataque en varias fases. Podemos recordar que aún antes de ayer, Hezbollah atacó ciudades costeras israelíes con drones que entraron a muy baja altitud desde el mar. Ahí tiene un problema Israel para parar esos drones. No tiene la cúpula de hierro, la preparación para esos vehículos pequeños y lentos y de baja cota. Después hablaremos más sobre el tema. Y, por ejemplo, ayer en Siria también hubo un ataque conjunto de milicias proiraníes y tribus sirias con el apoyo artillero del ejército sirio. Es decir, no participaron las tropas en los combates directos, pero sí le dieron una cobertura artillera a las milicias proiraníes y a las tribus sirias, ¿no? Eh, Atacaron, por supuesto, al SDF. Si no sabéis, es un ejército creado de la nada, es el ejército que intentó darle el golpe de Estado al presidente Al-Assad y está, por supuesto, financiado por Occidente, las petromonarquías del Golfo, incluso en un principio Turquía no lo patrocinaba, pero bueno, cohabitaba con ellos sin ningún tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué pueden ser importantes estos ataques? Hablamos de estos ataques de las milicias, estos pequeños ataques sobre el terreno, como este de Siria contra las milicias, perdón, contra el SDF, bueno, sí, milicias del SDF. Pues con el ataque de drones de Hezbollah contra las ciudades israelíes, la resistencia comprobó las capacidades de la cúpula de hierro sionista, que es de alta calidad para derribar misiles, aunque con municiones muy caras para utilizar contra pequeños drones. Ya no hablamos de drones minúsculos, ¿no? Como los FPV y cosas así, porque no está preparada, ¿no? Y los drones ya más grandes, tipo Sahel, hay que pensar que un dron de esos vale 20 o 30 mil dólares y cada misil que tira la cúpula de hierro, pues vale cientos de miles de dólares, dependiendo de la unidad que sea, ¿no? Entonces, los israelíes no están preparados para esos pequeños ataques de drones y la resistencia lo ha comprobado el otro día y se ha dado cuenta, se han paseado por las ciudades. Hay vídeos que se ven claramente como los UAV se pasean por las ciudades israelíes sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué deberían hacer los israelíes? Pues tendrán que hacer como han hecho los ucranianos contra los drones Shahed y los drones rusos de ataque. Pues preparar grupos móviles con ametralladoras montadas sobre vehículos, ametralladoras pues supongo que serán pues de 7,56
o como mucho de 20 milímetros, y bueno, pues intentar derribarlos, como quien dice, a ojo, como hacen los ucranianos. Supongo que como hay una buena conexión entre los estados mayores, tanto de Ucrania como de Estados Unidos e Israel, todas las experiencias adquiridas por las tropas norteamericanas y ucranianas, perdón, toda esa, como decíamos, toda esa experiencia adquirida en Ucrania contra la lucha de drones, supongo que será trasladada al Estado Mayor israelí. Entonces, bueno, pues le será más fácil desarrollarlo, pero claro, empezar todo no es fácil, ¿no? Mientras el ataque a Siria se pudo realizar para, yo creo que para estresar un poco a las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio, para abrirles muchos frentes. No olvidemos que cada cierto tiempo las milicias proiraníes atacan bases estadounidenses en Irak, en Siria. Es un acoso no muy fuerte, no muy duro, pero es constante, ¿no? Y bueno, va creándole poco a poco bajas, incomodidades y obliga a las tropas norteamericanas, por ejemplo, la aviación, estar atenta a proteger esas bases que tienen. Cuando los atacan estos grupos de la resistencia, pues claro, pues tienen que despegar la aviación norteamericana para defender esas posiciones. Entonces, es una forma de tenerlos estresados, eh, ocuparlos. Es importante un rumor que apareció ahora hace poco, hay que ver si se confirma, que dice que Turquía quizá renunciara a la provincia de Idlib en Siria, que como sabréis la mayoría es el norte de Siria que lo tiene ocupado Turquía con propias fuerzas profesionales, con la disculpa de hacer un cinturón de seguridad para protegerse de los terroristas kurdos, ¿no? Y bueno, entre los soldados turcos se mezclan y trabajan juntos terroristas de Hayat al-Islam, HTS, y bueno, diversas milicias terroristas que tienen el apoyo turco e incluso otras de las petromonarquías del Golfo. Y bueno, están ocupando todo ese norte de Siria y Turquía renunciaría a Idlib, a esa provincia, y al apoyo del HTS, es decir, no apoyaría a los terroristas, a cambio de hacer una coalición sirio-turca contra las SDF y contra los kurdos. Y eso hace unas semanas lo leí en un par de sitios y bueno, parece que coge fuerza, ¿no? Habrá que ver sobre el terreno si es verdad. Desde luego a Siria le sería muy interesante y Turquía creo que se quitaría un problema, porque mantener un ejército de ocupación en un territorio extranjero es muy caro, desgasta mucho políticamente. Turquía, su economía no es la más bollante del mundo, sobre todo para su pueblo, hay una inflación galopante. Y bueno, es más, podría presentarlo como una victoria, bueno, hemos conseguido derrotar a los terroristas, ya no necesitamos estar en Siria, por lo tanto es una victoria, nos retiramos y punto. ¿Cómo puede defenderse Israel? Pues yo pienso que Israel tiene dos opciones. Prepararse muy fuerte para la defensa y parar el golpe, con ayuda, claro, de todos sus patrocinadores de la anglosfera, o atacar ella primero. Eh, yo creo que atacar ella primero no sería raro en Israel, porque Israel no se caracteriza por frenarse en las acciones bélicas. No le importa. Ellos, si tú, como quien dice, le das una bofetada, ellos te meten una paliza con un palo. No tienen ecuanimidad ni equivalencia. Ellos siempre atacan a lo máximo, ¿no? Entonces no sería de extrañar que ante la demora del ataque iraní, ellos prepararan un contraataque o un ataque anterior a. Claro, eso tiene un problema, porque si ataca de nuevo a Irán y siendo Israel el primero que ataca, pues lo que podría generar ya no es que sea una respuesta puntual de Irán, sino que lo que puede generar es una guerra en total escala. Y
Yo creo que a Israel sí le interesa, aunque no a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está frenando en ese aspecto a Israel. Sí, le dice que lo va a proteger, indudablemente, eso está claro, pero no quiere una guerra. Ya le llega de momento con la de Ucrania, ¿no? Y no quiere una guerra a gran escala, ¿no? Pero a los israelíes sí les interesa. Porque, por ejemplo, aunque Irán no tiene armas nucleares, por lo menos declaradas, de una potencia como la que sí tienen los israelíes, aunque tampoco estén declaradas, pero es conocido por toda la comunidad mundial de que las tiene, Irán, aunque no tuviera esas armas de alto rendimiento, ni aunque no tuviera unas de bajo de rendimiento, sí tiene centrales nucleares y les resultaría muy fácil hacer una bomba sucia. Es poner un cabezal radioactivo en uno de los misiles portadores que tiene, y los tiene de alta calidad y de variedad de rangos y pesos, y simplemente contaminar las ciudades israelíes. Podría no haber una explosión nuclear, pero sí una contaminación nuclear que a veces incluso hasta es peor porque hasta tarda más en desaparecer que los efectos de una pequeña explosión táctica nuclear, ¿no? Eh, por supuesto, si, aunque ataque de primeras Israel a Irán, si Irán responde con fuerza, Estados Unidos va a estar al lado. Solo hay que ver pasearse por el Congreso o por el Senado de Estados Unidos, hay vídeos que se pueden ver en la red, que ven para que veas que todas las oficinas de los congresistas, de los senadores, tienen en la puerta la bandera de Estados Unidos, por supuesto, pero al lado tienen la de Israel. Están prácticamente en su mayoría, casi todos, financiados por la AIPAC, que es un lobby pro-sionista que, bueno, que domina Estados Unidos claramente y muchas partes del mundo, se extiende por todo el planeta, ¿no? ¿Qué aliados tiene cada parte? Bueno, pues como sabemos, Israel tiene toda la esfera anglosajona, con Estados Unidos e Inglaterra a la cabeza, las monarquías traidoras de los árabes del Golfo, como es la monarquía jordana, que está totalmente plegada a Estados Unidos y a Israel. Hasta el momento sobrevive, pero no sé, cómo se comporta Israel y cómo se comporta Estados Unidos, Jordania le ve un futuro negro, negro. Sobre todo, claro, si aún encima, quizá hasta estando ella de parte del grupo israelí, yo creo que hasta le interesaría una derrota israelí, porque en los planes de Israel no es quedarse en el territorio que tiene ahora mismo, sino expandirse. Y muchos conocemos y hemos visto por ahí el mapa del Gran Israel, que va desde la península del Sinaí, parte de Jordania, parte de Siria, casi hasta el Éufrates, todo el Líbano, y está haciendo un juego de supervivencia la monarquía jordana. Yo creo que lo hacen por la monarquía, para que sobreviva el monarca y su familia. Su pueblo, bueno, está como está. La monarquía saudí, que ya anunció de que derribaría todos los misiles y drones que sobrevolaran su espacio aéreo, y si no sobrevuelan y está al alcance de sus armas antiaéreas, seguro que también lo va a hacer. O Dubái. Estados Unidos, para demostrar que está con Israel y para intentar disuadir a Irán de una respuesta muy dura, mandó 2 portaaviones, 130 aviones de combate, 2.000 marines, están todos desplegados frente a las costas de Israel. Claro, contando que también en el Mar Rojo, pues también tiene otros portaaviones de ataque que tienen un alcance suficiente para llegar a la zona de conflicto y que incluso ha trasladado a Gran Bretaña aviones de caza F-22. Son sus mejores aviones de combate. Son furtivos como el F-35, pero estos no fallan. Dejaron de producirse mucho antes que el F-35, pero sin embargo son muy superiores, aunque sean muy caros de desarrollar, que ese es su gran problema. También, además de la gran flota que ha mandado, también mandó unos sistemas antiaéreos, mandó un sistema Patriot, incluso mandó un sistema de defensa antimisiles
balísticos de alta altitud, el THAAD, que es el más poderoso que hoy en día tiene Estados Unidos. Por parte de Irán, tiene, como hablábamos antes, el apoyo de sus fuerzas PROSI y aliadas de la región, como Hezbollah en el Líbano, con su poderosa fuerza misilística y de drones, más las tropas bien preparadas, como comentábamos antes, que pueden ocupar todo el norte de Israel. Y claro, tendrían que distraer, tenemos que pensar que Israel tendría que estar combatiendo en varios frentes. Tendría que estar combatiendo en un frente norte contra Hezbollah, un frente sur contra Hamas en Gaza, y después tendría unos combates, una lucha interna en Cisjordania, ¿no? Que seguramente comenzarían pues, a hacer, como mínimo, disturbios y, bueno, a distraer tropas de los frentes. Eso sin contar lo que podrían hacer las milicias iraníes. No sé si se atreverían a entrar desde Siria en los Altos de Golán, por ejemplo. Bien coordinado es una fuerza poderosa, ¿no? También está Siria, como decíamos, que no creo que se implique directamente, a no ser que sea atacada directamente, como está siendo normalmente. Pero bueno, una cosa es ser atacada con misiles y destruyéndole pues, posiciones militares o atacando objetos importantes para el país. Y otra cosa es un combate directo con tropas. No creo que se implique, ¿no? Pero bueno, desde luego no es amigo de Israel. Y si tiene que escoger, está claro por quién iba a escoger, ¿no? Lo que sí va a permitir es que las milicias proiraníes que están en Siria actúen libremente, como lo ha hecho ahora mismo, permitiendo el ataque este que hablábamos de ayer. Y es más, apoyando, ¿no? Después tenemos aliados, aliados que no van a poner tropas, pero que son muy, muy importantes, tanto a nivel político, a nivel internacional políticamente, en foros como la ONU y en diversas instituciones, y a nivel de armas de última tecnología. Y estamos hablando, por supuesto, de Rusia. Sergei Shoigu, el que era ministro de Defensa y ahora es secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, visitó Irán, como todos sabemos, y se reunió con el Ministerio de Defensa iraní y con el nuevo presidente Masoud Pezeshkian. Esto es un espaldarazo muy fuerte para el gobierno iraní, ¿no? Es decirle al mundo que, bueno, Rusia está detrás y que si lo necesita, pues ahí estará. Por supuesto, no se sabe de qué hablaron, ¿no? Pero hay analistas que hablan de que se ha traspasado armas de última tecnología. No traspasado, es decir, no es que los rusos le hayan dado esa tecnología a los iraníes, sino que la han desplegado, según parece, en Irán. Por supuesto, es una tecnología muy, muy moderna y muy poderosa. Estamos hablando de un sistema Mursman de guerra electrónica. Y claro, no es algo que los iraníes puedan aprender a manejarlo en 2 días. Son armas de ultimísima tecnología que seguramente necesitan tropas muy, muy preparadas durante años para manejarlas y, por supuesto, también es una tecnología muy sensible para Rusia, porque estamos hablando de la tecnología top en armas que tiene. Y todos conocemos la facilidad que tiene Irán para ser capaz de copiar armamento. Todos los drones que ha capturado de Estados Unidos, algunos con ayuda de tecnología de guerra electrónica rusa, pues todos sabemos, los han copiado, los ha hecho y la verdad es que funcionan muy bien. El salto tecnológico que dio en drones Irán cuando consiguió esas capturas de drones norteamericanos fue bestial. Hoy en día es una de las mayores potencias que hay en drones, como está demostrando sobre todo en la guerra de Ucrania, ¿no? Esto también, lo del sistema Murmans, parece confirmarse un poco más porque ha llegado como mínimo un vuelo de una compañía de aviación rusa especializada en transporte de armas, aparte de armas muy especiales, como quien diríamos. En realidad trabaja directamente con el Ministerio de Defensa ruso y estuvo 2 o 3 días allí en Teherán
creo que había leído que ya había vuelto, ¿no? Es más, en un principio decían que quizás estuviera allí más tiempo esperando incluso para devolver ese sistema Mursman a Rusia de nuevo cuando se acabara la situación esta tensa, ¿no? También se dice que Irán le pidió a Rusia que le vendiera cazas Su-35. Rusia ya había cedido a venderle cazas Su-30, que en un principio eran, creo que recordar que eran para Egipto, y que, bueno, las presiones occidentales típicas que hacen cada vez que un país va a comprar armas a Rusia, pues hicieron que Egipto relegara la compra, y entonces creo que había 12 unidades, entre 12 y 20 unidades, y Rusia empezó a entrenar, hace unos meses salían las noticias, a pilotos iraníes en ellos. Pero claro, son Su-30, no Su-35. Son aviones con unas limitaciones. Por ejemplo, no tienen los misiles de largo alcance que tienen los 137 que alcanzan más de 300 kilómetros de combate aire-aire que sí tienen los Sukhoi 35. Los sistemas de radares, por supuesto, no son de la misma potencia. Y bueno, Rusia en realidad es un poco reacio a compartir estas tecnologías. Lo que comentábamos antes. Los iraníes le venden los aviones y en 4 o 5 años los están fabricando ellos, ¿no? Y claro, regalarle, aunque sea amigo, regalarle tu última tecnología militar a otra potencia, pues no es muy del agrado. Los iraníes presionan y dicen que si estamos o no estamos. Y si estamos dentro de una alianza, dentro de los BRICS, pues que tienen que apoyarse y que traspasarse tecnologías. Por supuesto, ni yo sé en qué quedaron y ni lo sabrá nadie, lo sabrán ellos, ¿no? A ver, el tiempo dirá. La oportunidad. Hay opiniones diversas sobre si el ataque tendría que haber sido rápido, ya al día siguiente, a los 2 días del ataque contra Teherán y del asesinato de Janilla. Para que, claro, por supuesto, el enemigo sionista de Israel no tuviera tiempo para prepararse. Eh, claro, tampoco es tan fácil. Volvemos a lo mismo, porque no es atacar por atacar, mandar muchos misiles, matar a muchos civiles. No es ese el plan, ¿no? El plan es hacerle daño militar, demostrar su poderío militar y decirle, estate quieto, no crear una guerra más poderosa todavía, ¿no? Entonces, eh, no se puede preparar de un día para otro un ataque así. Es más, hay analistas que incluso dicen que este tiempo que está tardando Irán puede facilitar que sea Israel el que ataque antes de que Irán lo ataque a él, ¿no? Como comentábamos antes. La geopolítica, los norteamericanos no quieren, hay riesgo de alta guerra, de alta capacidad, y bueno, es un gran problema, ¿no? Otras opiniones dicen que la espera es muy perjudicial para Israel, porque estando con esa tensión de guerra continua, como están, ya llevan meses sin poder desarrollar su economía, que cada vez sufre más, aunque tenga mucho apoyo externo. Es un pequeño país de 10 millones de habitantes y si las fábricas no funcionan, no trabaja con un país que es tremendamente exportador, lo nota mucho. Y esa tensión continua de día a día, de hoy ataco, mañana no, quizás sea esta noche, quizás sea la próxima, eso es un gran problema para Israel y sobre todo para los habitantes de Israel. No saben si ir a trabajar, si no ir, si abrir sus tiendas, si no abrirlas. El factor psicológico sobre el ocupante sionista allí en Israel eh, puede ser muy, muy, muy duro. Y al alargarse en el tiempo, son más días de desgaste económico, ¿no? Por otra parte, también tiene más días de preparación. Está ahí el juego, ¿no? Por supuesto, jamás, tras la muerte de Janilla, ha nombrado un nuevo líder político para el grupo y hablamos de Yahya Sinwar. ¿Quién es Yahya Sinwar? ¿Qué objetivos y qué consecuencias trae el nombramiento de este hombre, ¿no? Según un amigo periodista egipcio que he consultado, Medman News, lo podéis buscar en Telegram, tiene muy buenos contactos, es un fuera de serie.
Dice que lo que se comenta en el mundo árabe es que en realidad es bueno para los gobiernos árabes que Sinbar sea actualmente el líder de Hamas. Sinbar mantiene excelentes relaciones con el gobierno egipcio, es muy importante para los palestinos, y se informa que sus relaciones con Mohamed Dalan, que es el líder del partido Fatah, eh, otro partido político palestino que es el que gobierna en Cisjordania, también son buenas las relaciones con él. Porque la cooperación entre las civiles, entre las corrientes civiles de tanto de Gaza como de Cisjordania, entre Dalán y Hamas, pues se pueden convertir en una realidad que están muy lejos hoy en día políticamente, ¿no? Sinbar ayudó a desvincular a Hamas de los hermanos musulmanes. Y se sabe que intentó aconsejar a los líderes de Hamas de que no se involucraran en las primaveras árabes, un consejo que, por cierto, fue ignorado, lo que llevó a un deterioro muy grande de las relaciones de Hamas con Egipto y Siria. Es más, recordemos que en un principio Hamas incluso ayudó a terroristas que atacaban al gobierno sirio. O sea, no fue una broma. Eso hizo mucho, mucho daño a Hamas y la aisló bastante. Quizás a lo mejor ahora el gobierno sirio se mostró más prudente a la hora de ayudar a Hamas en su lucha contra Israel, precisamente por eso, por, por, por lo que Hamas hizo cuando los terroristas intentaron darle un golpe de Estado a Assad, ¿no? Sinbar, al ser el líder de Hamas, es literalmente la gallina de los huevos de oro de Egipto. A Egipto le conviene que él siga siendo el líder de Hamas y que no sea Mejal, el líder de Hamas en el exilio. Los rumores dicen que Mesal o sea, es bastante juzgado por toda la organización de partidos árabes, por sus posturas hostiles hacia Irán, al gobierno sirio y a Egipto. Por lo que las únicas tres personas que realmente importan en Hamas hoy en día es Sinbar, Khalil al-Ayya, que es el principal negociador entre Hamas, Egipto, Irán y Siria, Abud Mazouk, que en realidad es es el altavoz para el mundo árabe, ¿no? Sus opiniones son muy difundidas. Creo que está en Qatar, desde allí es desde donde habla, y bueno, es un negociador aceptable, ¿no? Sibbar en realidad no es un extremista. En comparación con Janilla, más o menos están al mismo nivel. Como se informa, es un hombre muy práctico. Si no lo fuera, no tendría excelentes relaciones con Egipto y Dalán. Sinbar también tiene buenas relaciones con líderes de la OLP, cautivos o liberados como Marwan Barghouti. Es que los nombres no me sale muy bien lo de pronunciarlos, ¿no? Bueno, literalmente Sinbar es ahora la mejor opción para Hamas. De hecho, las posibilidades de desescalada y normalización eh, con los demás gobiernos árabes y otras facciones palestinas han aumentado una barbaridad con Sinbar. Veremos cómo evoluciona la crisis y veremos. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa en Ucrania. Perdón un momento. Pues nos vamos a ir a Ucrania, porque Ucrania está muy caliente. Tenemos una ofensiva ucraniana en Kursk que en un principio, bueno, pues parecía pues una pequeña ofensiva, como la que hicieron hace unos meses en Belgorod. Eh, en, en un principio parecía que eran unas 300 unidades que iban a entrar en la frontera, hacerse unas fotos TikTok, como todos sabemos, y bueno, al final es algo bastante más grave de lo que parece, es una ofensiva de más peso, ¿no? ¿Qué se sabe? Vamos a irnos al mapa. A ver, aquí tenemos, permíteme un momento.
Pues aquí tenemos nuestro mapita y podemos ver las zonas donde el ejército ucraniano, estamos en la frontera de las provincias de Belgorod y Kursk, dentro de estos círculos verdes tenemos las zonas más en conflicto. Hay acumulaciones de tropas ucranianas en estos círculos azules, acumulaciones importantes. Aquí, aquí que es donde se está desarrollando todos los combates, y aquí. Se crearon 3 grupos de ataque, como vemos, solo que 2 parecen ser que de momento, por lo menos, son de distracción, y el verdadero punto de ataque importante es este que tenemos aquí. Como veis, se ha avanzado bastante. Los ucranianos entraron bastante y dentro de Rusia creo que están ahora mismo en unos 85 o 90 kilómetros cuadrados que han conquistado, ¿no? Podemos ver que las acumulaciones están principalmente en 3 áreas, como hemos dicho. En principio, el movimiento parece no haber gustado mucho en los canales ucranianos que siguen el conflicto. Vamos a ver qué dice. El canal ucraniano Cartel escribe: hubo rumores de que Sirsky, el comandante en jefe de la SAFU, prometió a Zelensky cumplir el plan ofensivo adoptado y desarrollado en la oficina principal. Anteriormente, se resistió a la idea de que tendría que arrojar a la infantería a la picadora de carne, pero al final aceptó las condiciones y hará lo que el gobierno de Bankova le pida. Por algo lo hicieron comandante en jefe. Por eso los ataques contra Sirsky disminuyeron desde el gobierno y Zelensky incluso apoyó al comandante en jefe. Vale la pena entender que si las Fuerzas Armadas de Ucrania fracasan, todos los perros caerán sobre Sirsky, aunque él solo sea un títere de la oficina del presidente, ¿no? También el canal ucraniano Resident escribió: nuestra fuente en el Estado Mayor dijo que el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la región de Kursk fue organizado como una maniobra de distracción para preparar una contraofensiva contra la central nuclear de Zaporozhye. La segunda etapa será un ataque a las posiciones rusas en dirección a Belgorod para obligar al enemigo a transferir reservas para mantener posiciones. Y solo entonces seguirá la operación ofensiva principal. El plan podría ser, en mi opinión, podría ser, pero sinceramente creo que Ucrania no tiene suficientes reservas para un ataque de tal magnitud, mientras que Rusia sí tiene una enorme cantidad de tropas, con 2 o 3 escalones de reserva, incluso en Kursk, por lo que decían. Por lo tanto, vamos a ir al campo de batalla, al mapa, y vemos que durante la noche AFU ha movilizado hasta 2 batallones para esta batalla. Estamos hablando de más de 2.000 hombres. Está utilizando activamente artillería y avanza hacia Suza. Suza la tenemos aquí. Uy, perdón, tenéis que disculparme un momento, por favor. Ruego me disculpen, es que se me cayó un nieto, por ahí estaba llorando a gritos. Bueno, pues como os comentaba, eh, las AFUs movilizaron dos batallones, unos 2.000 hombres, ¿no? Y apuntaron camino a Suza. Suza la tenemos aquí. Es esta ciudad, esta pequeña ciudad. ¿Qué tiene de importante esta pequeña ciudad de Suza? Pues tiene un nudo logístico de gas, por donde pasa el gas de Rusia a Ucrania, que al final atraviesa Ucrania y llega a Hungría y a la República Checa.
Ya últimamente, estos últimos semanas, tuvieron enfrentamientos Hungría y la República Checa eh, con Ucrania, porque Ucrania les cortó el paso de gas y entonces la República Checa y Hungría amenazan a Ucrania con cortarle el trasvase de energía eléctrica que le están haciendo, que es indispensable para Ucrania, puesto que por los ataques de misiles rusos a las centrales, prácticamente se quedó con menos de un tercio de su capacidad de producción eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los ucranianos no quieren cortar esa terminal en su territorio porque sería enfrentarse a países de la Unión Europea que pueden vetar, como ya hizo Ucrania, los trasfondos los trasvases de fondos de la Unión Europea a Ucrania, que le son indispensables para mantener el gobierno, el país y pues comprar armas y todo lo que necesita un país en guerra, ¿no? Entonces, en vez de destruirla dentro de su país o de cortar el grifo, simplemente durante la guerra puede ser atacado y se puede ser destruido de forma accidental, son los combates, ¿no? Y esa es una de las posibles causas que indican la mayoría de la gente especialista en estos temas. Los ucranianos avanzaron mucho más y mucho más rápido de lo que se esperaba, a pesar de los continuos ataques rusos. Han ocupado asentamientos de Gorlevka, Rasinchiska, Koncharovka, incluso desde Sucha, que se quedaron precisamente en el oeste de la ciudad. La ciudad está en una zona baja, en una depresión, por lo tanto es muy difícil de defender. Por lo tanto, los rusos se retiraron a la parte oriental, a esta parte de la ciudad, que es más defendible, y la zona central de la ciudad, que está en una depresión, como decíamos, pues está en una especie de zona gris. Los ucranianos llegaron justo hasta la puerta de la ciudad, ¿no? Incluso hay unidades que llegaron a entrar un poco en ella. Después rotaron hacia el sur y bajaron hasta aquí, hasta Kurilovka. Como vemos, el avance no es ninguna broma. Implica mucha cantidad de tropas, muchas más de las que esperaban los rusos. Es más, en Rusia muchos periodistas están muy cabreados con el Estado Mayor porque dicen que llevan semanas sabiéndose de la preparación de esta ofensiva por parte ucraniana, y es verdad, porque yo mismo he subido vídeos de drones de reconocimiento ruso fotografiando y atacando algunas posiciones de acumulaciones de tropas ucranianas en esa zona, pero no se atacaron de verdad. Después veremos que otros dicen que incluso podría ser que los rusos se retiraran y dejaran entrar a los ucranianos para destruir 2, 3, 5 brigadas. No lo sé. Más adelante veremos lo que comenta el canal ruso Raibar. Tal vez uno de los objetivos de la SAFU ucranianos sea acercarse a la central nuclear de Kirlov y bombardearla. Está aquí. Hay 90 kilómetros por carretera, pero son 60 o 70 kilómetros en línea recta. Si es capaz de llegar pues a 25, 30, 35 kilómetros de la central nuclear, estaría a tiro de artillería de ella, ¿no? Y podría bombardearla con drones o con artillería, como lleva haciendo toda la guerra en la central nuclear de Zaporozhia. Y claro, teniendo bajo presión esa central nuclear en territorio ruso, eh, esperar tener una buena baraja de negociaciones para negociar una paz con Rusia. Pero bueno, estos son elucubraciones que hacen analistas, ¿no? Lo que sí ha conseguido, sin ninguna duda, Ucrania es hacer una operación de relaciones públicas espectacular. Eh, Todo empezó con una preparación artillera, entró con una entrada de vehículos de personal, que los rusos en un principio
pues, como decía, no le dieron la suficiente importancia. Y después siguió poco a poco el desarrollo de operaciones ofensivas y metieron más tropas, más tropas, más tropas. Y bueno, al final, como hablamos, 80, 90 kilómetros cuadrados consiguieron, que se va a presentar como una superoperación del ejército ucraniano. Se supone que la SAFU espera el redespliegue de fuerzas rusas desde regiones vecinas, desde Belgorod y desde Kharkov, donde recientemente, en Belgorod, los ucranianos han formado otro grupo de ataque para, para atacar territorio ruso. Esperan que si los rusos mueven las tropas hacia Kursk, se presenten puntos débiles, grietas en la defensa rusa en Belgorod o Kharkov. Yo no lo veo muy viable porque la cantidad de tropas rusas que hay en esa zona es muy alta, pero bueno, es su opción, ¿no? Para proteger esas tropas, las AFUs desplegaron incluso defensas aéreas. Hay un vídeo de la destrucción de un sistema Buk que podemos ver. Es difícil atacar las, a las AFU en primera línea precisamente porque llevaron mucha cantidad de manpads y mucha cantidad de sistemas de defensa antiaérea. Dos Buk los destruyeron el primer día los rusos. Desde ayer, AFU ha estado disparando contra las carreteras por donde se evacúan los civiles y esto seguramente continúa ahora. La evacuación es muy difícil. Cuando entraron en Sebequín y Greiborón hace unos meses, se vio que una vez que, claro, la gente que no está preparada para evacuar, de golpe, pues no hay un plan de escape preparado. Ahí Rusia ha fallado, se ha fiado demasiado en sus posibilidades y bueno, estamos viendo que, hombre, dentro de lo que es una guerra del tamaño este y la extensión que han cogido, no es nada, pero tienen ahí un problema, y la gente va a protestar porque está perdiendo sus propiedades, sus ciudades, sus casas, sobre todo sabiéndose que iban a hacer esa operación los ucranianos como se sabía. Hoy, poco antes de empezar el vídeo, Valery Gerasimov, el comandante en jefe de las tropas sobre el terreno rusas, dio una rueda de prensa junto con el presidente Vladimir Putin. Los puntos principales fueron, comentó, se ha detenido el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia las profundidades de Rusia en dirección a Kursk. La pérdida de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la operación en la frontera de la región de Kursk ascendieron a 315 personas, de las cuales al menos 100 murieron y el resto resultaron heridas. Desde el inicio de la operación, las tropas rusas destruyeron 54 equipos enemigos. Hay bastantes vídeos en la red donde se ve a bastantes unidades destruidas, sobre todo con drones y Iskander con munición de racimo. Entre esos 54 equipos hay 7 tanques. La operación solo finalizará con la derrota del enemigo y el acceso a la frontera estatal de la Federación Rusa. Por supuesto, ¿qué va a decir Gerasimov? Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la frontera de la región de Kursk con alrededor de 1000 tropas para apoderarse de un pequeño trozo de territorio. Eso es lo más importante que ha comentado Gerasimov en esta última rueda de prensa que fue hace poco más de 2 horas. Vamos a ver qué dice el canal ruso Raibar. Como sabéis, es un think tank de información muy importante en Rusia, la verdad, de alta calidad. No suele publicar adelantándose en el tiempo, suele ser comedido en sus declaraciones, pero es bastante claro en este artículo. Os lo voy a leer. Dice, si nos abstraemos de lo que está sucediendo ahora y de las desagradables realidades en las que se retiran las reservas, se evacúa a los civiles, se asigna dinero y recursos, se podría suponer que todo va según una especie de salvaje plan.
Estos son los pasos. En un principio, creamos de forma independiente una zona desprotegida en la frontera en la que cayó el enemigo. El enemigo ha concentrado 5 brigadas en esta dirección, cuya captura en toda Ucrania es una tarea ingrata y difícil. Todos podemos ver los cientos de vídeos de secuestros de ciudadanos para poder formar grupos de ejército y brigadas, ¿no? Al enemigo se le permitió entrar en las líneas de frente, retirándose gradualmente las tropas rusas. Todo este tiempo, artillería, aviación, fusileros motorizados, tanquistas, paracaidistas, fuerzas especiales, destruyen hasta 5 brigadas. Después de un corto tiempo, en la escala de la historia de la guerra, estas 5 brigadas desgastan su potencial y los territorios son liberados. Desde el punto de vista de la historia y la estrategia, que carece de emociones, esto parece lógico. Estamos seguros que dentro de 5 a 10 años los libros de historia tendrán una interpretación inequívoca de este episodio. Pero para la gente que aquí y ahora vive, que observa los problemas de control y comunicación, así como el tamaño del grupo en Kursk en el momento de la ofensiva, esto no es un consuelo suficiente, así como para los residentes de los asentamientos actualmente ocupados por las fuerzas ucranianas. Como veréis, gran parte de la prensa rusa está echándole en cara al ejército ruso que no hubiera actuado. Que el plan supuesto fuera este que nos acaba de narrar Raibach. Pues bueno, vale. Buen plan si hablamos de términos de guerra, que simplemente lo que importa es la victoria. Pérdidas, ganancias, merece la pena, mereció la pena, bien. Como dice Raibach, para los habitantes de esas poblaciones, de esos pequeños pueblos, posiblemente no mereciera la pena, ¿no?, la aventura. Vamos a ver qué es lo último, las últimas noticias que nos llegan de Kursk. Es el último parte de guerra de las 6 de la tarde. Dice, la situación en la región de Kursk continúa deteriorándose. En la última hora se han recibido varias confirmaciones sobre el control, al menos parcial, de las formaciones ucranianas sobre Sudta. Ponemos el mapa. Como hablábamos antes, Sudta. Así como el avance de un segundo grupo blindado enemigo hacia la frontera de Korenevo, que es hacia esta zona de aquí. Para encontrar aquí, Korenevo. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en los suburbios occidentales de Sudta. El centro del asentamiento, ubicado en una tierra baja, se encuentra en la zona gris. Las tropas rusas mantienen el control de la parte más oriental de la ciudad, como comentábamos antes. Al mismo tiempo, las formaciones ucranianas avanzaron al sur de Sudta. En esta zona se confirma la ocupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania de los asentamientos de Gornal, Huevo y Kurilovka. Los operadores de vehículos aéreos no tripulados rusos realizan reconocimientos de la zona y designan objetivos para la destrucción por fuego artillero y de aviación de las posiciones enemigas identificadas. Mientras, unidades de las fuerzas terrestres, guardias fronterizos y guardias rusos contraatacan. En la sección noroeste, aquí, en esta zona, las formaciones ucranianas también ampliaron la zona de control. Los pueblos de Leonidovo, aquí, y Lyubimovka, aquí, están ocupados, por lo menos casi enteramente. Al mismo tiempo, las tropas rusas estuvieron inventando un contraataque contra la ciudad de Zelenyi, pero no pudieron desalojar la ciudad. Uno de los grupos blindados ucranianos, esto sí que tiene miga, compuesto por varias unidades de material,
realizó un reconocimiento a lo largo de la carretera Risik-Suza, esta carretera, que lleva hasta Korenevo. Y llegaron hasta las afueras de la aldea de Korenevo, que se encuentra a 30 kilómetros al sudeste de Risik, que es la ciudad más importante de la zona. Aquí. En este momento, las tropas rusas están atacando esas formaciones que avanzan por la carretera con ataques de flanco para impedir que se puedan asentar dentro del término administrativo, es decir, obligarlas a retroceder. En el segundo día del ataque ucraniano en la región de Kursk, la situación sigue siendo muy difícil. Los largos preparativos del enemigo para el ataque, lamentablemente, dieron sus frutos. A las zonas del territorio ruso ocupadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania se envían equipos de ingeniería ucranianos para equipar fortificaciones defensivas. Es decir, quieren hacer la misma táctica que utilizan los rusos, ocupar y construir defensas. Pero una cosa es capturar y otra cosa es conservar los territorios. Son tareas completamente diferentes. Veremos la historia como deja cada uno en su lugar, ¿no? Sin embargo, como decíamos antes, la victoria mediática de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un contexto de tremendos fracasos en todo el frente del Donetsk resultó, aunque solo sea temporalmente, fantástica para ellos, ¿no? Los volvió a poner de nuevo en la portada, ¿no? Bueno, en el resto del frente hace falta actualizar los mapas hasta el último momento, pero todos sabemos que en la zona de Sinkivka se avanzó y se entró en gran parte de la ciudad, muy importante porque llevan mucho tiempo intentando hacerlo y no podían. Otra zona caliente es Chasiv Yar. Como vemos, el ejército ruso fue capaz de pasar toda la primera línea defensiva del canal Seversky Donetsk, se asentó en las primeras casas y bueno, ahora mismo llevan unos días las posiciones que avanzan muy poco. Como seguimos, combates urbanos, casa por casa, edificio por edificio, mucha bomba FAT, mucha artillería. Hay vídeos que se ve Chasiv Yar y bueno, parece, no voy a decir como la Luna, porque en la Luna no hay edificios destruidos, pero vamos, es un paisaje tremendamente desolador, está totalmente destruido, ¿no? Otro sitio importante, estamos aquí, en New York, que, como vemos, están avanzando los rusos. Falta actualizar, creo que avanzaron un poco aquí, en esa línea hacia el oeste, y que avanzaron un poquito más en New York hacia el norte. Y bueno, si los rusos consiguen cerrar esta pinza, como vemos hay unos 3 kilómetros, más o menos, de punta a punta, si consiguen cerrar esta pinza, lo van a tener muy mal todas las tropas. Hay miles de tropas ucranianas aquí en la ciudad de New York y toda esta área. No les quedará más remedio al final pues que abandonarla, es de suponer, porque todos los días siguen avanzando un poco en todas las direcciones los rusos. Otra zona importante es aquí, yo le llamo ya el frente Pokrovsk, aunque ellos todavía dicen al oeste de Avdiivka, aunque Avdiivka quedó aquí ya, para mí, un tanto lejos de este frente, ¿no? Ahora el principal objetivo es la ciudad de Pokrovsk. Siguen avanzando poco a poco por las carreteras, las vías del tren, la carretera del norte, y bueno, pues sigue el avance poco a poco, pero sin parar, continuo. Muchas bajas enemigas. De eso se quejaban los canales ucranianos, de que no mandan reservas a esa zona suficientes, no son capaces de estabilizar el frente y sin embargo se ponen a hacer otra ofensiva en Kursk. A ver cómo resulta. Y bueno, esto es todo. Recordaros, por ejemplo, ayer, como una anécdota, intentaron los ucranianos desde Ochakov hacer un desembarco aquí, en esta zona de el istmo de, pues no me acuerdo cómo se llama,
kibús, creo que es una cosa parecida, ¿no? Y bueno, como ya intentaron otras veces, pues mandan a unos pobres desgraciados, porque no tiene otro nombre, en unas lanchas. Los rusos tienen todo controlado, claro, con drones y con todo. Así como aparecen, pues los destruyen con artillería, aviación, drones. Y bueno, pues otras docenas de soldados ucranianos, además de los bien preparados, marines, que, que mueren por un ataque de TikTok que al final no pudieron hacerse ni la foto, ¿no? Y bueno, con esto me despido de todos vosotros, agradeciéndoos la atención, pidiéndoos disculpas por la interrupción que me surgió. Son cosas de trabajar en casa en vez de en un estudio. Y como os digo siempre, os espero aquí en el próximo programa de Euroca News en el canal de MP Geopolítica el miércoles a las 17 horas de España. Hasta luego.